pasó cuando yo era muy niña, tenía 5 años y mi mamá nos compró unos libros sobre animales. Me encantaban, pero yo no sabía leer entonces me aprendía lo que mi mamá decía y un día llevé ese libro al kinder y pretendía que lo sabía leer enfrente de todos los niños cuando en realidad solo me lo había aprendido. Yo fui curioseando, me encantaba ahí ver esos libros, eran libros viejísimos aparte de los 70s, de los 60s y tenían ese olorcito de los libros viejos, esas páginas gastadas que había que cuidar mucho y me gustaba mucho Mario Benedetti, era un autor que abundaba en esa biblioteca. Y también había bastantes enciclopedias que me gustaba leer, siempre me gustaron como los hechos y los datos duros. Entonces ahí fui descubriendo un poco del mundo. Yo siempre escribí desde que era adolescente, pero escribía para mí como muchas personas lo hacen, ¿no? La verdad nunca se me ocurrió que yo pudiera escribir y contar historias para otras personas, hasta que un día yo sentí la necesidad de contar lo que le pasaba a mi tierra. En Torreón, Coahuila, pues pegó muy duro la ola de violencia desde hace ya casi una década. Entonces yo quería contar una historia que fuera esperanzadora y que tuviera este sentido del humor tan mordaz de los norteños, pero que también contara una realidad. Entonces caí de pura casualidad en una morgue y me gustó mucho esa experiencia, no era para nada como lo que la gente espera, que es visitar una morgue, que es una experiencia dura y fea. Yo al contrario me la pasé divertida y esa era la historia que quería contar. El futuro del libro ya es muy artesanal, ya no esta cosa de los libros en masa industrial. Tiene su encanto a la gente que le gusta leer un libro tal cual, pero ya el libro se está volviendo una obra de arte en sí. Mi relación con la literatura tiene que ver con una forma de literatura que no está necesariamente en los libros, sino en la tradición oral. Me impresiona aún hoy la forma en la que los niños pueden comunicar, innovar e inventar historias, ¿no? Y el acercamiento a los libros, al mundo libresco, fue posterior. Desafortunadamente, en casa no había una biblioteca familiar como tal, entonces, pues básicamente leía lo que me llegaba a la mano por distintos medios. Fue, yo creo que quizá al final de la primaria, cuando empecé a pedir libros por mi cuenta, ¿no? Me di cuenta que era lo que me gustaba, entonces cuando se acercaba mi cumpleaños, lo que pedía eran libros en lugar de juguetes. Yo recuerdo que una de las experiencias más gratas de la adolescencia, la infancia, fue justo entrar por primera vez a una librería tapizada, ¿no? de metros cuadrados de libros. Y la verdad es que es muy padre entrar y poder escoger lo que te gusta. Yo creo que el acercamiento a la literatura tendría que ser así, a través de los gustos, no de la obligación, no porque alguien te diga tienes que leer tal libro, sino es una búsqueda, ¿no? Y es un encuentro con uno mismo. Hay libros que te llegan por recomendación, eso es cierto, pero también hay libros que uno va descubriendo y que caen en tu camino sin aviso, ¿no? No necesariamente fue amor a primera vista, pero en la casa siempre hubo libros. Mi abuelo materno era escritor, un historiador que todo el tiempo estaba frente a su máquina de escribir. Me fascinaba verlo en su escritorio. De niña sí leí algunos libros, leí también muchos cómics, fui apasionada de los cómics. Pero yo creo que fue más bien como hacia los 12 o 13 años que me gustaba ver los libros más allá de su contenido, digamos, literario o intelectual. Me fijaba en detalles como el diseño, como las erratas, detectaba erratas y las marcaba. Y justo en mis años de estudiante de filosofía, como que sin yo hacer nada, de pronto me vi ya trabajando en el departamento de publicaciones de un instituto universitario, del Instituto de Investigaciones Filosóficas, y sin yo hacer nada, de pronto ya estaba yo trabajando como coordinadora editorial de Editorial Paidós.
Entonces, como que los libros me han atraído, es decir, me han dicho, ven a mí, y ahí he estado, ¿no? Me encanta estar en esta librería que tiene una parte sentimental muy importante para mí. Yo de los 16 a los 22 años viví en Fernández Leal 32, aquí enfrente. Y la ventana de la sala de mi casa, donde justo me sentaba a leer, tenía vista a esta casa fabulosa. Y en aquel entonces el Parnaso, la librería del Parnaso del centro de Coyoacán, vivía sus mejores años y era para mí el mejor paseo posible, salir, caminar por Fernández Leal, Hidalgo, llegar a la plaza, atravesarla, llegar al Parnaso e ir a la mesa de novedades, a ver qué había. En esa mesa de novedades yo encontré un montón de lecturas a las que no habría llegado de otro modo.